Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos, chicos, los que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a ir dando, muy buenas noches, vamos a ir dando por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de todas las normativas tributarias que principalmente se desarrollan dentro del espacio ecuatoriano. Algo que yo constantemente les comento es que generalmente en el Ecuador existen normativas, existen leyes que lógicamente rigen la forma en la cual se conforma o la forma en la cual se estructura el Estado ecuatoriano en cuanto a lo que tiene que ver a negocios o emprendimientos. Es por ello que principalmente en lo que es primero de bachillerato, nosotros vamos investigando y vamos teniendo un acercamiento directo con lo que es el reglamento que lógicamente desarrolla. Muy buenas noches. Un reglamento que se encuentran regidos dentro de nuestro país. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos las leyes? Porque es importante que nosotros conozcamos cuáles son los lineamientos principales dentro de un modelo de negocio. Es porque lógicamente yo espero que mi emprendimiento tenga éxito, ¿sí? Es la clave, es la base para lograr los objetivos, es la base para poder alcanzar las metas que nosotros tenemos en nuestro consciente y en nuestra actualidad. Cuando yo voy a crear un modelo de negocio, lo que hago lógicamente es investigar. Es decir, en este caso yo voy a ir conociendo, voy a ir obteniendo información. Esta información a mí me tiene que dar como tal una respuesta adaptada a las necesidades que tengo dentro de mi modelo de negocio o dentro de mi emprendimiento. Recordemos, nosotros no podemos olvidarnos que un emprendimiento, lógicamente, está basado en lo que es la responsabilidad social y está basado en la acción. Al estar basado, al estar estructurado por la responsabilidad social, sabemos que una de las responsabilidades más grandes que tenemos como seres, como entes, parte de nuestro país, lógicamente es cumplir con las leyes, cumplir con las normativas. Yo no voy a esperar crear un modelo de negocio y creer que mi emprendimiento va a tener éxito si yo no cumplo con las reglas, si yo no cumplo con las normas, ¿sí? Todas estas normas y todos estos reglamentos generalmente se ven estructurados en un elemento de un espacio cotidiano, es decir, en el conocimiento también de todo lo que engloba a las leyes y a las normativas. Aquí el texto nos dice: ¿hay algún contador entre tu familia o entre tus amigos? ¿Qué conoces sobre este trabajo? ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra contador o como tal la rama de la contabilidad? Que eso también nosotros vemos dentro de lo que es el emprendimiento. La contabilidad o un contador es la persona que se encarga de guiarme, de encaminarme, sobre todo a poder saber cuándo y cómo voy yo a tener un espacio adecuado o cómo voy yo a llevar correctamente la economía, sea de mi emprendimiento o sea también de mi vida cotidiana. Nosotros sabemos que
En nuestro país se debe pasar un límite de ganancias para las personas que ya deben, por ejemplo, declarar sus impuestos. En este caso, cuando yo hablo de un modelo de negocio, el emprendimiento está netamente desde su inicio ya encaminado, está netamente obligado a llevar una contabilidad. Es decir, está 100% encaminado a tener que conocer cuáles son las normativas que debe cumplir, a qué leyes se debe regir y sobre todo, lógicamente, entender en qué parte o en qué elemento de la sociedad y de la civilización es que se va a encontrar para poder hacer que su emprendimiento alcance los objetivos, ¿sí? En este caso, a nosotros se nos dice que un contador, lógicamente, es una persona que lleva la economía y que lleva las finanzas, lógicamente encaminadas a la parte técnica, encaminadas a la parte un poco más estructurada, es decir, por ejemplo, como facturas, análisis de ingresos, de egresos, declaración de impuestos. A eso se encamina o esa es la actividad principal que como tal tiene un contador, ¿sí? Prácticamente en lo que trabaja. En este caso, los negocios necesariamente van a requerir de un contador, es decir, de una persona que les ayude, de una persona que les enseñe cómo se tiene que llevar la contabilidad de un negocio. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi negocio tenga éxito, debo ser 100% transparente con los documentos que yo voy a manejar en el mismo. Entonces yo no voy a querer que en algún momento quizás venga el SRI o quieran ver quizás las documentaciones, si están en regla, si estoy emitiendo facturas, y si yo no tengo nada de estos documentos, ¿qué pasa? Ahí es donde clausuran los negocios. Sí, cuando ustedes ven negocios clausurados es porque no tienen las normativas en regla, no tienen o no están cumpliendo en alguna parte de la ley. Entonces, para evitarnos todos estos riesgos, es que nosotros utilizamos lo que es la contabilidad y también tenemos y trabajamos de la mano con lo que es un contador. En este caso, este contador a mí lo que me va a ayudar es a saber manejar las normas tributarias sobre la obligatoriedad de llevar contabilidad. Aquí nosotros tenemos una palabra en específico, obligatoriedad. No es que es algo opcional para los negocios, ¿sí? Hay normas que 100% estamos obligados a cumplir. Estamos 100% encaminados, lógicamente, a desarrollar y a crear elementos que me permitan, lógicamente, estar a cuentas con la ley. ¿Para qué? Para que mi emprendimiento no se vea afectado. En este caso, cuando yo hablo de normas tributarias, viene de la mano con lo que se habla, por ejemplo, en la cultura tributaria. La cultura tributaria es prácticamente este conocimiento generalizado que ya debe existir en la ciudadanía en general y mucho más a fondo en los emprendedores sobre que, lógicamente, se conoce que un emprendedor sí o sí debe tener cierto tipo de espacio importante dentro del área económica de un sector, es decir, pagar sus impuestos, cumplir con todas las entidades reglamentarias. Entonces, prácticamente, ¿qué comprendemos aquí? Que son cosas que por obligación se deben desarrollar, elementos que por obligación se deben cumplir, y eso es algo que generalmente se deja de lado a veces en un emprendimiento, porque lo que nosotros conocemos es que queremos crear un negocio, yo quiero proponer una idea nueva, tengo ya quizás las características necesarias, tengo todo lo necesario para el emprendimiento, pero no me he fijado en las normas que debo cumplir, en las leyes que rigen un negocio y que lógicamente yo como parte de un emprendimiento, como parte de un negocio, debo saber entender y debo saber comprender y sobre todo identificar. ¿Para qué? Para poder evitar errores, para poder evitar sanciones. Las normas se estudian, las leyes se estudian con la finalidad de conocer y evitar futuros riesgos, evitar futuras sanciones quizás para un emprendimiento, ¿sí? Para ello, vamos a ir comenzando con un pequeño video que nos habla sobre las principales normas tributarias que rigen en Ecuador, ¿sí? Porque lógicamente nosotros hablamos como tal de un modelo de negocio estructurado en este país. Las leyes que nosotros estudiamos directamente están encaminadas en nuestro país, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por favor, chicos.
Hola, hoy trataremos sobre las principales normas tributarias del Ecuador, pero para ello debemos conocer qué son los tributos. Son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley. La principal norma es la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos. El artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Qué es el Código Tributario? Es una ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre administración tributaria y contribuyente. Los tributos generales son la supremacía de las normas tributarias, principios tributarios y fines tributarios. Las administraciones tributarias son central, seccional y de sección. Deberes formales del contribuyente o responsables: la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración y pago de impuestos. Deberes de la administración: recibir toda la petición o reclamo, inclusive el del pago indebido que presenten los contribuyentes responsables o terceros. La LORTI es la Ley de Régimen Tributario Interno, agrupa las normas legales de carácter tributario. Tenemos impuestos como el ICE, impuestos ambientales, el IVA y el impuesto a la renta. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. Es una normativa que su estructura impositiva se sustenta en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Impuestos, de los cuales tenemos impuestos a los activos en el exterior, impuesto a los ingresos extraordinarios, impuestos a la salida de divisas. Decretos es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. Dependiendo de la legislación de cada país, puede ser emanado directamente por el presidente. Decreto de ley es emitido directamente por el Poder Ejecutivo. Tiene rango de ley y para su aprobación no se necesita la autorización del Congreso. Se crean en situación de emergencia en la que no hay tiempo para obtener la validación del Poder Legislativo. Licenciada, disculpe, buenas noches, me acabo de conectar. Muy buenas noches, no se preocupe, no hay ningún inconveniente. Siga nomás. Gracias. Listo. Bien, entonces, de acuerdo a lo que el video nos explicaba, prácticamente nos decía cuáles son los tipos de obligaciones tributarias que rigen dentro de nuestro país. Sí, generalmente especificados, por ejemplo, en lo que son los impuestos. Principalmente nos dice que las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Nosotros aquí siempre hablamos de una palabra constante que es el desarrollo sostenible. Cuando yo me refiero a desarrollo sostenible, estoy hablando lógicamente de buscar una economía estable, una economía que se mantenga en el tiempo. Todo lo que se estructura, todo lo que se crea como normativas, todo lo que se cree como leyes, lo que principalmente busca es encaminar al desarrollo sostenible, es decir, a que la economía sea estable en el Ecuador, que tampoco existe una bajada tan grande, pero que tampoco quizás se dispare a un elemento en el que no sea posible controlar. Entonces se habla de un desarrollo sostenible, un crecimiento continuo, un crecimiento paulatino. Siempre el crecimiento que se busca o el avance o el desarrollo que se espera dentro de todos estos procesos tiene que ser paulatino, sí, tiene que ser constante y poco a poco. ¿Por qué? Porque a veces los crecimientos que son abruptos generalmente
no duran mucho tiempo porque a veces cuando crece demasiado la economía o quizás cuando existe un alza exagerada, generalmente no puede mantenerse, no puede sostenerse en el tiempo y ahí es donde decae. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente, mientras buscamos un avance, mientras buscamos un desarrollo, lo que tenemos que hacer es ir sosteniendo, ir teniendo bases, ¿sí? Ir creando como prácticamente colchones, que estos colchones nos permitan ir un paso más y un paso más y así manejar lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, que el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación. Esta legislación que incentiva las inversiones, promueve la producción con su consecuente generación de plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hacia los diferentes sectores del Ecuador. ¿Sí? Entonces, como tal, cuando nosotros hablamos de lo que es las normas tributarias, de lo que cuando hablamos de lo que es una economía dentro de nuestro país, dentro del Ecuador, debemos comprender que todo esto está encaminado a una finalidad, ¿sí? No se lo hace solamente queriendo enriquecer a los más poderosos o queriendo enriquecer a los políticos, no se lo hace con la finalidad quizás de querer quizás perjudicar los emprendimientos, sino que caso contrario a ello, lo que se busca es que así como el espacio, así como podemos decir el Estado, le brinda un lugar al emprendedor, le brinda un espacio para que pueda producir económicamente, pues este emprendedor le retribuya de una o de otra manera con algún impuesto, le retribuya de una o de otra manera con algún beneficio para el Estado, para la sociedad, para la civilización en sí. En este caso nos dice que este tipo de elementos se destina a la repartición justa de los recursos obtenidos. Es decir, así como nosotros pagamos nuestros impuestos, así como nosotros damos dinero al Estado como parte de convivir en la misma sociedad, este dinero tiene que sí o sí ser utilizado con un enfoque o con una finalidad de beneficio para el Estado en general. De igual manera nos dice que la tributación permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que genera ingresos, ¿sí? Nuevamente, nos dice que entonces aquí el Estado lo que busca es que con el dinero que se recaude, con los impuestos que se paguen, lógicamente, principalmente realizar de cierta manera tipos de actividades que beneficien y que estructuren mucho más, que promuevan mucho más el establecimiento de la economía del país, ¿sí? El que la economía se mantenga en un rango equilibrado dentro del espacio y dentro del Estado. Todo este dinero sirve para financiar el gasto público en la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, entre otros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de financiamiento, nos estamos refiriendo a que se proporciona dinero para que se desarrolle cierta actividad. Estamos utilizando algún tipo de rédito económico, estamos utilizando una cantidad de dinero con la finalidad de darle algún tipo de beneficio, de que me sirva como tal para algo. En este caso nos dice que los impuestos que nosotros cumplimos, lo que nosotros pagamos, está encaminado a financiar el gasto público en lo que es de educación, salud, el medio ambiente y la cultura. Es decir, todas las necesidades que tenemos en nuestra sociedad, todas las necesidades que tenemos en nuestro espacio, ¿sí? En nuestra cotidianeidad. Es así que nosotros entonces, dentro de las normas tributarias, dentro del espacio legislativo, tenemos que saber identificar si nos vamos a convertir en lo que es una persona natural o nos convertimos en una persona jurídica. Esto depende, lógicamente, del tipo de actividad económica que nosotros desarrollemos de nuestro modelo económico. ¿Qué es una persona natural? La persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, ¿sí? Prácticamente la actividad económica que desarrolla, la actividad económica que cree, está encaminada a ser de una forma individualizada, de una forma personal.
Por otro lado, nos dice que de igual manera la persona que realiza labores empresariales como individuo, sin necesidad por ser parte de una empresa. Por ejemplo, la venta de leche en el sector rural usualmente se la realiza como persona natural. Es decir, yo soy mi propio jefe, yo soy mi propio dueño de tiempo, yo soy el dueño de mi negocio, no dependo de nadie más, no prácticamente tengo como tal algún tipo de necesidad de otra persona, sino que directamente trabajo por mí. Sí, trabajo por mis medios, con mis herramientas, con mis necesidades, con mis actividades. Por otro lado, también nos dice que generalmente se les conoce como personas naturales a los que son abogados, doctores, ingenieros, etcétera. Estos que suelen prestar sus servicios a título personal y son personas naturales como tal. Entonces, una persona natural es una persona individual en el espacio comercial, ¿sí? Es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con una empresa, sino que trabaja de forma individualizada. Trabaja de forma directamente a sus necesidades, con su tiempo, con sus capacidades, con sus destrezas, sin tener que rendirle cuentas prácticamente a absolutamente nadie. En este caso, entonces, esa es una persona natural. Por otro lado, tenemos lo que es una persona jurídica. Este se refiere a una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Una persona jurídica prácticamente es una persona que ya representa a una empresa como tal, ¿sí? Ya a un modelo de negocio bastante grande, a un modelo de negocio ya directamente fuerte, ya un modelo de negocio que tiene ya mucho más trasfondo. De igual manera nos dice, al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa más no el dueño, quien asume todas las obligaciones adquiridas. Una persona jurídica simplemente es un representante, ¿sí? Es un representante legal, podemos decirle, de una empresa como tal, pero en caso de que exista algún problema, en caso de que exista alguna necesidad o alguna inquietud por parte del emprendimiento, generalmente todo esto recae sobre la empresa, más no sobre el dueño. Lo único que hace el dueño es como tal ser un representante, ser como un tipo de personería jurídica, como tal y cual se lo dice. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando se requiera algún tipo de representación, se requiere algún tipo de actividad, no es que va a ir toda la empresa como tal, no, sino que siempre se necesita un representante legal. Por otro lado, también nos dice que las empresas se constituyen con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se les puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. Generalmente, cuando se habla de persona jurídica es porque ya hay varias personas que rigen dentro del emprendimiento. En la persona natural, ¿qué veíamos nosotros? Que generalmente éramos nosotros mismos los dueños de nuestro tiempo, los dueños de nuestro negocio, no le rendíamos como tal cuentas a nadie. En este caso, cuando ya se habla de una persona jurídica, generalmente es porque ya existen varios dueños, o podemos decirle quizás varios inversionistas para un modelo de negocio. Entonces, como ya es una empresa, como hay varios dueños, como hay varias cabezas liderando el negocio, siempre se necesita una persona que saque o que represente a este negocio, y a eso se le conoce como una persona jurídica, ¿sí? Nos dice que de igual manera el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas conocido como el SRI, verifica que las instituciones cumplan con las normas tributarias establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento. ¿Sí? El SRI tiene un reglamento que debe ser cumplido a cabalidad, un reglamento en el cual a nosotros nos estructuran todos y cada uno de los elementos que deben cumplirse, las leyes que prácticamente encaminan a que la economía sea sustentable en el tiempo, a que los emprendimientos, ¿por qué? Porque el SRI como tal no es que busca que un emprendimiento no tenga éxito, que un emprendimiento abra y ya enseguida cierre, no, porque mientras más negocios hay más economía, mientras más flujo de dinero hay, mucho mejor para el país, mucho mejor para nuestra realidad. Lo que busca como tal el SRI es, con sus leyes y sus normativas, evitar que existan negocios que realicen actividades principalmente fraudulentas, ¿sí? Eso es lo fundamental que se busca. Y por otro lado también lo que se espera
es evitar que los negocios incumplan con las normas, que los negocios quizás tal y cual nosotros le conocimos, evadan impuestos, es decir, que no paguen lo que deben pagar de acuerdo a las actividades económicas que realizan, de acuerdo a las actividades económicas que se desarrollan. Estamos en un país prácticamente que no tiene como tal tantas restricciones dentro del área económica, dentro del área empresarial como tal, pero asimismo, como se nos brinda la facilidad, como se nos brindan los espacios, las alternativas pertinentes para poder utilizar y para poder generar ingresos, entonces asimismo se espera que prácticamente se cumplan con las normativas, de acuerdo a ser personas naturales o de acuerdo a ser también personas jurídicas. ¿Cuál es la ley orgánica del régimen tributario interno? Nos dice principalmente quiénes están obligados a llevar una contabilidad dentro de la sociedad, dentro del espacio como ecuatorianos, quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad. Nos dice que en el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, se menciona que están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que principalmente cumplan con estos 3 puntos. El primero, operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta. De igual manera, también cuyos ingresos brutos anuales de estas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas, o cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Prácticamente, cuando nosotros hablamos de llevar una contabilidad, hablamos de que tengo que declarar impuestos, hablo de que tengo que declarar prácticamente de dónde está viniendo el dinero. Esa es la forma más sencilla. A eso se refiere más como tal estas normativas, de acuerdo a que puede ser como tal a 15 fracciones, a 12 fracciones, dependiendo prácticamente de todos los ingresos que yo obtenga, cuando se pasa como tal el límite para la declaración de impuestos, de acuerdo lógicamente a mis ingresos anuales o mensuales, ahí es donde yo tengo que cumplir con la declaración de impuestos. Este tipo de tablas o este tipo de dinero en el que yo digo, bien, si gano tanto, tengo que declarar, se rige y se estipula de acuerdo a la tasa en la que esté basada el salario básico unificado, ¿sí? Entonces, cuando el salario básico ya se rige en un precio, entonces de ahí parte para yo poder saber si es que de acuerdo a las actividades económicas que yo desarrollo, tengo o no tengo que llevar una contabilidad. Principalmente nos dice que aquí se habla sobre operar con un capital propio, pero ¿qué significa esto? Es la totalidad de los activos menos los pasivos que posee el contribuyente relacionados con la generación de la renta agravada. Es como tal decir el dinero que se tiene, ¿sí? El dinero activo que yo tengo. El dinero que genero, con ese mismo dinero yo puedo desarrollar actividades económicas. Entonces, de acuerdo a este tipo de estructuras, de acuerdo a este tipo de normativas, es que yo identifico qué actividad económica o quizás qué reglamento debo yo desarrollar. Nos dice que la fracción básica es el monto mínimo sobre la cual las personas naturales deben empezar a cancelar el impuesto a la renta. Este valor lo determina el Servicio de Rentas Internas al inicio de cada año. Por ejemplo, para el año 2015, la fracción básica desgravada es de $10,800. En el caso de no cumplir este requisito, el SRI indica que el contribuyente llevará un registro de ingresos y egresos, como se indica en la página número 79. Sí, prácticamente, como les digo, este tipo de elementos son un poco más teóricos, ¿sí? Se refieren más a la teoría o al reglamento como tal. Nosotros vemos que se utilizan bastante términos un poco más ya jurídicos, pero en este sentido, como tal, lo que se busca es que el emprendedor tenga una conciencia de que no es que gane 2,000, 3,000, 4,000, 7,000 dólares al mes y yo no voy a hacer nada. No, de acuerdo a los ingresos que yo tenga, de acuerdo a las normativas que estén rigiéndose en el SRI, yo voy a tener que pagar mis impuestos. Eso es lo que se busca principalmente, sin hacernos tanto alarde
darnos tantas vueltas con quizás términos complicados de comprender, lo que se busca es que no se evadan los impuestos, ¿sí? Que si yo gano tanto, pues de acuerdo a ello yo pague, de acuerdo a ello yo cancele. Por ejemplo, nos dice que en el artículo 34 establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y también generalmente las personerías jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. En este caso, para las personas naturales existe un rango en el cual, cuando ya se pasa ese rango o ese límite de ingresos, ahí debe empezarse a llevar una contabilidad. Es decir, ahí se empieza ya 100% a declarar los impuestos. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de empresas o de personerías jurídicas, entendemos que 100% gane lo que gane, tiene que llevarse una contabilidad. Aquí no existe un límite. Nos dice que la contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. Sí, un contador que prácticamente va a fungir con las normativas de hacer que el emprendimiento cumpla con lo requerido, que el emprendimiento cumpla con lo que necesita prácticamente dentro del entorno. De igual manera, nos dice que los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin prejuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. Como les digo, generalmente ya este tipo de terminologías están encaminadas más al ámbito legal, al marco legal, pero prácticamente es importante que nosotros conozcamos, que nosotros tengamos un acercamiento, que nosotros identifiquemos con qué, con la finalidad de que sepamos que al crear un modelo de negocio, al crear un emprendimiento, la contabilidad, el pago de los impuestos, el conocimiento de las normas tributarias están 100% relacionadas a que lógicamente cumplamos con las leyes que en nuestro país rigen. Nos dice principalmente que en el artículo 39 se habla sobre la inscripción en el registro único del contribuyente, es decir, en el RUC. Esto es básico para todos. Los contadores que llevan la contabilidad de una empresa en forma obligatoria se inscribirán en el registro único del contribuyente, aún en el caso de que trabajen exclusivamente en relación de dependencia. La inscripción en el RUC les habilitará para firmar declaraciones de impuestos de las sociedades. Sí, lógicamente aquí es que un contador debe manejarse con un RUC, es decir, para servicios, para brindar servicios, para poder entender también que puede firmar para las sociedades, tiene que como tal el contador también tener lo que es un RUC. Nos dice, las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero que ejercen una actividad económica como profesionales, comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos sin títulos profesionales y no empresarios, deben llevar un registro de sus ingresos y sus egresos. Si no se está obligado a llevar contabilidad, es decir, no se es parte como tal de los que pagan algún tipo de impuesto, algún porcentaje de impuesto por los ingresos económicos, es decir, que no se supera como tal el límite de ingresos para declarar impuestos, no quiere decir que yo voy a ser quizás descuidado con la economía que yo maneje. Yo tengo que llevar como tal un registro de ingresos y un registro de egresos. ¿Por qué? Porque esto lógicamente estructura y maneja y encamina lo que es la economía de mi emprendimiento. Es así que ya para ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver de igual forma el siguiente video que nos habla sobre las diferencias entre lo que es una persona natural y una persona jurídica y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Vamos a ver por favor. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa o en qué se diferencia una persona natural de la persona jurídica o qué ventajas tienen una de la otra? El día de hoy te mostraré el significado de una persona natural y una persona jurídica, la diferencia, algunas ventajas y desventajas y al final te diré cómo identificar a una persona natural y una persona jurídica con sus comprobantes de pago. Empecemos. Definamos qué es una persona natural. Se dividen en dos, con un negocio y sin negocio.
La persona natural con negocio es toda persona que ejerce y cumple derechos de manera personal, que tenga un giro de negocio o que genere actividades económicas, el cual puedan emitir boletas físicas o electrónicas. Podría ser una panadería, una ferretería, una barbería, una juguería, etc. La persona natural sin negocio son todas las personas que ejercen alguna actividad económica de manera independiente y que no tienen ningún negocio, como es el caso de los profesionales, contadores, doctores, abogados, y las personas que tienen algún oficio deben y emiten recibos por honorarios, y también los dependientes de una empresa o dependientes del Estado, en este caso los que están con contratos CAS. Todos ellos se acogen a la renta de cuarta categoría. Ventajas de ser una persona natural: constitución rápida y sencilla, documentación mínima, DNI, recibo de algún servicio, no requiere demostrar inversión o capital inicial, se acoge a un régimen favorable, en este caso el nuevo RUS, emite boletas electrónicas o físicas, es un único propietario y dueño absoluto, no requiere libros ni contador, siempre y cuando tus ingresos no superen los 8.000 soles. Desventajas de ser persona natural: la persona natural asume toda la responsabilidad de la empresa o del negocio. En el caso tenga problemas financieros, recae todo a la persona. Vendría a ser los embargos, hipotecas. Menos posibilidades de acceder a créditos financieros para crecer empresarialmente. Tiendes a estar limitado. Permanencia en el tiempo limitado. Si fallece, tiene que cambiar la razón social. Solo emite boletas físicas o electrónicas y tickets. Ahora vayamos a la definición de la persona jurídica. Es una entidad u organización conformada por uno o más personas con derechos y obligaciones a nombre de la sociedad o empresa creada para cumplir algún objetivo social, ya sea con o sin fines de lucro. En este caso tenemos a todas las empresas que podemos observar: Donofrio, KFC, Norquis, Cineplanet, etc. Ventajas de ser una persona jurídica: conseguir mayor reputación en el mercado, y si quieres hacer una importación o exportación, más aún. Mayor ventaja a un crédito financiero para continuar el giro de negocio. Financieramente se te observa más consolidado. Puedes asociarte con más personas para conseguir más capital e iniciar ese emprendimiento, conseguir más inversionistas. También puedes ser persona jurídica si solo eres una persona. Es el caso de la empresa independiente de responsabilidad limitada, en este caso abreviado como una EIRL. En un próximo video veremos los diferentes tipos de sociedades y regímenes y ver al cual más les conviene. Otra de las ventajas: las obligaciones y derechos asumen la institución, más no las personas que las conforman, en este caso los embargos. Las obligaciones, todo recae a nombre de la institución. Permanencia en el tiempo ilimitado, empresas con mucho tiempo. Podemos observar que hay empresas que de repente los fundadores ya no son quienes los dirigen, sino los hijos o otros accionistas quienes hayan asumido la dirección. Posibilidades de acceder a un concurso público, de venderle al Estado, en este caso participar en licitaciones públicas. Desventajas de una persona jurídica: mayor documentación y trámites para la constitución, mayores requisitos, ojo, solo son los trámites, y mayor inversión de capital mínimo, pero en este caso no es necesario bancarizar. Te dan la opción de poder decidir 4 unidades impositivas tributarias, UITs, sin necesidad de bancarizar. De acuerdo al régimen que te acojas, se presentan mayores documentos contables. Podría ser el RER o el régimen MIPE o el régimen general, y no accedes al nuevo RUS. Bien, chicos, entonces, en cuanto a ello, más o menos nosotros ya tenemos una estructura y una idea creada sobre lo que es ser una persona natural, sobre lo que es ser una persona jurídica y, lógicamente, de cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos elementos para yo poder encaminar mi modelo de negocio, ¿ya? Y poder más o menos saber en qué sentido voy a crear una estructura económica, una estructura contable y sobre todo saber que la contabilidad es parte clave del avance de un modelo de negocio, porque la contabilidad es parte de las leyes, es parte del reglamento que rige en nuestro país. Entonces, para poder estar al día, para poder estar en regla, para yo poder cumplir con los objetivos que espero de éxito, pues entonces debo tener un conocimiento adecuado de los elementos del emprendimiento, ¿sí? De los emprendimientos, de los espacios legales del emprendimiento.
Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente clase. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Licen. Pasen bien, chicos. Gracias, Licen. Hasta luego, chicos. Pasen bien.